En Bogotá, en el país y en el mundo, la paz no es solo una palabra, es una pregunta urgente. ¿Qué está pasando? Es el programa radial del Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano, IPASUT. Un espacio para analizar lo que ocurre en nuestros territorios, los derechos humanos, la memoria, el género y la ciudadanía. Conversamos con investigadores, líderes sociales y voces expertas que piensan y construyen paz desde la academia y la vida cotidiana. Sintonízanos todos los miércoles de 8 a 9 de la noche por la UD 90.4 FM Estéreo, emisora de la Universidad Distrital. ¿Qué está pasando? Escuchar, pensar y dialogar también es construir paz. Cordial saludo a todos los que están conectados al programa que está pasando del Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Mi nombre es Sonia Díaz Granados y le doy la bienvenida a este espacio de investigación, de análisis y reflexión que se emite los miércoles de 8 a 9 de la noche por la U90.4 FM Estéreo, emisora de nuestra institución educativa. Igualmente por nuestro canal en YouTube. Le recordamos las redes sociales en X, Instagram y Facebook. Estamos como @ipasut, nuestra página web ipasut.distrital.edu.co y también nos encuentra con nuestra revista Ciudad Pasando con Z en X y también en LinkedIn. Hoy presentamos nuestro segundo programa sobre el matadero municipal, realizado en articulación con la unidad de biblioteca de nuestra institución en el marco de esta importante conmemoración. El tema de esta emisión, 100 años del matadero municipal, memoria, ciudad y medio ambiente. Hablaremos de su papel en el desarrollo urbano de Bogotá, de las huellas que dejó en la vida cotidiana de cómo y también de cómo este espacio se resignifica hoy como escenario de reflexión sobre memoria, sobre territorio y también sostenibilidad. Acompáñenos entonces en este recorrido para preguntarnos qué nos dice el pasado sobre la forma en que habitamos la ciudad y qué también retos se nos están planteando en la construcción de un futuro más consciente con el medio ambiente. Y tenemos un invitado para abordar este tema. Nos acompaña el profesor Jair Preciado Beltrán. Él es antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, ingeniero forestal de la Universidad Distrital, tiene maestría y doctorado en geografía por la Universidad Estadual Paulista de Brasil, docente de planta de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales, profesor del programa académico de Ingeniería Sanitaria, director del grupo de investigación en Ingeniería Sanitaria. Profesor, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y aquí estamos para apoyar en todas estas iniciativas. Muchas gracias, profesor. Hay que decir que el profesor tiene publicaciones relevantes. Voy a nombrar algunas: Historia ambiental de Bogotá en el siglo XX, Desarrollo regional y medio ambiente, Desafíos para la construcción de la región metropolitana de Bogotá, Territorio, desarrollo y medio ambiente en la sabana de Bogotá, una visión desde los actores. Son algunas de muchas de las publicaciones y trabajos que ha realizado el profesor y qué mejor él para abordar este tema que nos compete el día de hoy. Bueno, profesor, empecemos con esta conversación. Desde una perspectiva ambiental, ¿qué efectos positivos y negativos tuvo la construcción del matadero distrital y cómo influyó esa configuración urbana de Bogotá en la expansión de ciertos sectores de la ciudad? Sí, es importante también mirar antes un poquito de contexto. La ciudad de Bogotá para esa época, años 2027, tenía 200.000 habitantes, entonces pues, es una ciudad pequeña todavía. Y sin embargo, ya venían los problemas ambientales justamente que yo planteo en este libro que se llama Historia Ambiental de Bogotá, que sacamos una segunda edición. Y en este texto está esas crónicas, digámoslo así, desde fines del siglo XIX, porque la ciudad ya era insostenible ambientalmente en términos de sanitarios en general, calidad del agua, no había alcantarillado, acueducto muy incipiente y el manejo del ganado, ¿cierto? Del sacrificio de ganado, se hacía de una forma muy compleja porque se hacía realmente en el centro de Bogotá, en unas condiciones insalubres. Años 20, no solamente el matadero que llamamos distrital es uno de los que, digamos, resaltamos, pero ya venía en esa década de los 20 un movimiento ciudadano muy fuerte exigiendo que hubiera acueducto, alcantarillado, que hubiera mejores condiciones, y los gobiernos de la época le metieron la ficha, para decir una expresión muy, muy colombiana,
y parte de eso es el matadero distrital. Entonces, lo que yo planteo en este libro, que todavía es un libro de papel, ojalá lo podamos convertir en digital este año, es eso, es decir, la ciudad pasa de fines del siglo XIX al siglo XX, sin darse cuenta la importancia que tenían todos estos espacios de salud pública. Insisto mucho en un tema que es bueno que lo sepan los estudiantes que de pronto quieran trabajar estos temas, y es el hecho de que los gobiernos de la época sí hubo gente interesada en hacer investigación y tal, y las actas del gobierno municipal de Bogotá muestran la preocupación para invertir en mejorar las condiciones de vida de la sociedad, de la gente, ¿no? Ujú. Especialmente insisto mucho en ese tema de saneamiento, agua, sobre todo agua, que es importante. Agua potable era una cosa, pero necesaria, porque la gente no tenía agua. Y había mucho tema de mortalidad infantil por esa causa. Por ahora, digamos, hasta aquí ese es un avance. Como en el contexto, profesor, que nos Mm. hace además muy importante, porque hay que decirlo, hablando y enfocándonos en el matadero distrital de Bogotá, partiendo de ahí, tuvo una relación estrecha y diría ambivalente con el medio ambiente, ¿sí? Enmarcada pues en ese proceso de modernización urbana de la ciudad. Profesor Preciado, ¿cómo influyó el matadero distrital en esa relación entre salud pública y también medio ambiente en Bogotá? Sí, el matadero surge realmente en un momento urgente para la ciudad, y ese matadero se conecta con otras obras, que es importante también que lo sepa, digamos, la gente que le gusta estos temas, con el cuarto centenario de Bogotá. Ese cuarto centenario de Bogotá en 1938. No, es bien interesante esto. No esperaron hasta el 38 para hacer las obras, sino desde los años 20 ya venía trabajando la alcaldía en eso. Entonces, este testigo que recoge lo hizo la alcaldía de Bogotá hace unos años, se llama 1938, el sueño de una capital moderna. Como cumplía Bogotá 400 años, le metieron la ficha, insisto con esa expresión, en hacer obras, mejorar cosas, porque la capital de Bogotá cumplía 400 años. Entonces, el matadero articula dentro de toda esa serie de obras que venían siendo planteadas, y en el libro de historia ambiental, pues yo planteo ahí o describo realmente, porque lo que yo hago es una descripción de la situación. Por ejemplo, los cerros orientales de Bogotá, perdónenme la expresión porque eso es muy colombiana, eran un peladero. Eso estaba en una deforestación tenaz. Desde el siglo XIX la gente utilizó mucho la leña para cocinar, ¿no? Entonces, si uno mira las fotos de los años 1900, eso era terrible. Y el problema es que también se asentaron muchas personas que no tenían recursos, ¿no? En los cerros orientales, y ya para los años 20 se empezó a hacer un plan de saneamiento, saneamiento desde el punto de vista no solamente ambiental, sino predial, digámoslo, para recuperar los cerros orientales, porque se estaba convirtiendo en una problemática muy complicada. En este libro también yo menciono algo que hemos discutido en otros foros y que me asombra mucho de la prensa colombiana, en general de Bogotá, City TV, por ejemplo. El año pasado, 2024, en febrero por ahí, se presentaron muchos incendios. Y los periodistas, City TV, toda esa gente decía, oye, ¿y por qué se incendian los cerros? Entonces, hicimos un foro en el vivero diciendo, vamos a responderle a los periodistas, ya que no están acá, pero hagámoslo. Pues porque sembraron un poco de árboles que no son nativos, eucaliptos, pinos, y esos árboles están ahí todavía en Monserrate, sembrados en los años 20. Entonces son errores, unas brutalidades que cometimos, pues el contexto de la época, y en la historia ambiental de Bogotá toca recopilar o mirar o analizar esos errores para no cometerlos otra vez. Ese Ujú. es un tema. El matadero entra en ese grupo de proyectos, saneamiento del Paseo Bolívar, que llamaban a esa época, los cerros orientales, reforestación equivocada de los cerros orientales, pero bueno, canalización de los ríos San Francisco, San Agustín, todas estas obras son años 20, y el matadero entra en ese grupo. Matadero distrital de Bogotá asume un papel fundamental porque ya empieza a darle un carácter de sanidad, de salubridad moderna
¿cierto? Y ya hay investigaciones. Una cosa bien, bien bonita de Bogotá, porque ahí estaban los laboratorios de sanidad pública, había baños públicos, había una preocupación. La Bogotá de los años, por ejemplo, 30 y 40, hay un libro muy bonito de Sadi González, que era un fotógrafo, uno ve esto, es parecido a París, mucho Londres, una cosa de esas. La arquitectura, ¿no? Las calles, una cosa, el inmobiliario, los teatros, esta ciudad era una cosa muy hermosa. Y recordemos una cosa chévere también, y es que la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en 2 añitos nomás, cumple 80 años. Yo también sugiero también que estas charlas que podemos estar haciendo se enmarquen en algo que es ver la Distrital en un contexto de desarrollo de la ciudad, ¿no? Eso que están haciendo ustedes ahí me parece muy chévere porque es decirle desde lo que nosotros hemos hecho como Universidad Distrital a la ciudad es esto, esto es un aporte a la de la universidad a la ciudad. Y pues modestia aparte, pues, este libro ha tenido un éxito bien chévere y es un libro de papel, ¿no? Que Ujú. a los viejitos como yo, pues nos gustan los libros de papel. Los jóvenes de hoy día, si no está en la línea online, eso ni lo miran. Entonces, esto es un éxito tener 2 ediciones, a ver si lo montamos digital. Y también nos toca modernizarnos para contar estas historias a los jóvenes. Por eso yo estoy un poco empeñado en meterme en el audiovisual. Yo he hecho 2 documentales cortos. El último fue sobre la sabana de Bogotá. Y quiero hacer un documental que se llama Historia Ambiental de Bogotá, 22 minuticos, donde le cuente a los chicos jóvenes cómo eran los ríos urbanos, porque el matadero, cómo era el tema de los mercados, ¿no? De las plazas de mercado y todo esto, porque Ujú. la ciudad de Bogotá viene cambiando muy fuertemente los últimos años y vamos perdiendo la identidad de lo que fuimos. Y eso es grave en términos de identidad, no solamente como identidad de ciudad, sino que pierde una cosa muy importante, que es el valor de la conservación de aquellos elementos ambientales. Por ejemplo, los humedales, los cerros orientales, que ya lo mencioné, el mismo Matadero, si uno lo mira en un contexto histórico, es una berraquera porque fue una transformación urbana y de sanidad pública muy buena, y eso no lo podemos echar ¿cierto? Al olvido. Hay que mirar cómo eso nos sirve para proyectar una ciudad hacia el futuro. Entonces, cometimos brutalidades como acabar con algunos humedales que están aquí en este libro de historia ambiental, y el otro tema que es muy tenaz para mí es ver cómo los mismos periodistas de los medios, digamos, tradicionales, le llaman a los ríos urbanos caños, ¿no? De una forma despectiva y tal. Cuando son ríos que tienen una vida, y usted lo mira en la historia ambiental de Bogotá, son ríos como el San Francisco, el San Agustín, en fin, me escapan ahora otros, que tienen vida y que van a llegar al río Bogotá, ¿no? Por eso la pregunta también que nosotros hacíamos con el tema del matadero es, bueno, ¿y el impacto que causa el matadero cuál fue? Porque uno lo mira en términos históricos, la berraquera, ¿no? Una transformación. Sin embargo, no es culpa del matadero, es culpa de la visión de la época, porque un problema grave de estos temas de manejo de ganados y estas cosas es los vertimientos que se producen como resultado de la sacrificio del ganado, ¿no? Y todo este tipo de cosas. Hoy día, pues, tenemos ya unos sistemas modernos, hay 2 grandes, no mataderos se llama eso ahora, sino unos sistemas ya modernos de procesamiento, pero el matadero nuestro distrital que funcionó desde el año 26 al 81, realmente ahí se hablan de algunas cifras donde se cerró por allá a finales de los 80, perdón, y ya después se cerró definitivamente porque ya no tenía sentido por su desarticulación con la realidad moderna, ¿no? Sin embargo, el matadero municipal de Bogotá, perdón, distrital, para decirlo de una forma más moderna, aportó fuertemente a mejorar condiciones, pero él solito no podía resolver problemas estructurales de saneamiento de toda la ciudad, ¿no? Claro, profesor, entonces en la medida de la creación del matadero distrital, puede entenderse como una solución en su momento sanitaria que trasladó en un lugar de eliminar los problemas ambientales en Bogotá, es decir, Mm. influyó en la concentración de esta actividad, o sea, es decir, del sacrificio animal en un solo espacio, ¿sí? Porque eso estaba como regado en la ciudad y también puso orden en la distribución de la carne, pero hubo impactos ambientales posteriormente.
hay que decir, hay que considerar el Matadero Distrital como un ejemplo en su momento de modernización urbana y de sostenibilidad ambiental, pero al parecer, pues eso duró un tiempo porque después se vieron como consecuencias en cuanto a salud pública y protección ambiental. ¿Qué tensiones, profesor, para que nos cuente, se evidenciaron en su momento en esta situación de salud pública y también de ese daño ambiental por el funcionamiento del matadero distrital? Sí, ese es bien interesante. Desde comienzos del siglo XX, si uno mira las crónicas y mira ahí, insisto un poquito en el texto de historia ambiental porque recoge eso, están las quejas de las personas, las protestas públicas ya a fines del siglo XIX inclusive, solicitando, por ejemplo, agua de calidad, que ese fue un problema muy, digamos, crítico en la época, la falta de acueducto y de agua potable. Cuando llega el agua potable ya hacia 1914 y 15, las crónicas nos dicen eso, la gente le fascina bañarse, el baño, el perfume, el jabón, entonces eso es una cosa que recogemos de los nuestros indígenas, ¿no? Y eso empieza a mejorar condiciones de vida, porque fíjate que una cosa muy interesante es la pandemia de la gripe de Bogotá de 1918, ¿no es cierto? Que fue nuestra Estando en segunda pandemia junto con la que pasó hace 6 años. Entonces, si uno revisa la historia ambiental de Bogotá, la cantidad de muertos que produjo esa pandemia fue por las bajas condiciones sanitarias que tenía la población y especialmente la población más pobre. Entonces, esas tensiones que tú dices, tu pregunta ahí es muy importante porque muestra también la presión social muy fuerte para que la gente, digámoslo así, exigiera a las autoridades mejores condiciones. El matadero se enmarca en esto justamente, y yo lo digo porque ese periodo de los 20 y 30 marcó esa transformación urbana de Bogotá. Por ejemplo, el acceso vial, las calles de Bogotá y tal, empieza uno a darse cuenta cómo empiezan a mejorar los asfaltos, la calidad de los materiales. Los ricos del centro de Bogotá que tuvieron toda la vida en el siglo XIX su mundo allí, trasladan a los barrios más elegantes, digamos, de la élite de la época, los años 30, lo que hoy día llamamos Teusaquillo, arriba, toda la Magdalena, todos estos barrios de estilo británico. Y sin embargo, la ciudad también empieza a crecer hacia el sur y se ven los primeros barrios obreros, ¿no? El mismo barrio Restrepo, Olaya, todas estas fincas de los años 20 empiezan a ser urbanizadas y empieza a crecer la demanda por agua potable, empieza a crecer la demanda por mejores servicios públicos, recolección de basura, lo que llamamos basura, hoy día le llamamos residuos sólidos, la necesidad de construir alcantarillados, que ahí viene un tema bien tenaz para Bogotá. Tú no sé si viste estos días por ahí unas inundaciones en Bogotá, un aguacero nomás que cayó y Mm, se inundó todo el norte. Yo digo, autopista. increíble, exactamente, increíble. En pleno siglo XXI estamos viendo que no hemos podido resolver un problema estructural de ingeniería. Y es un tema de aguas lluvias que deben estar articuladas a un sistema de alcantarillado pluvial. Entonces, Bogotá ha tenido esa problemática porque Bogotá es una ciudad plana en general y esa topografía justamente le puede ser beneficiosa porque puede hacer unos diseños para sacar el agua residual, pero nosotros, y en ese libro yo sí insisto mucho ahora que trabajo con ingeniería sanitaria estos temas, Bogotá se quedó corta para el manejo de las aguas residuales. Nosotros no tenemos un manejo en pleno siglo XXI, 2026 estamos, tenemos media planta de tratamiento de agua residual, la planta del salitre. Se está construyendo Canoas, que es la otra planta, y somos 8 millones de habitantes de Bogotá. En el libro Historia Ambiental, yo en un capítulo le dedico una partecita donde encontré la referencia, año 1960. Unos gringos que hicieron una consultoría les recomendaban al alcalde construir 5 plantas de tratamiento de agua residual. En 1960, a la fecha nunca se hizo eso. Hasta hace relativamente poco se hizo esa planta del salitre que ya no tiene capacidad. Eso es como echar de verdad una cucharada de agua pura a un balde de agua sucia. Eso no ayuda. Entonces, Bogotá sí se quedó rezagado en eso, fíjate lo interesante. Y en otros temas, pues sí ha habido adelantos muy grandes. Por ejemplo, el transporte urbano, que también yo lo muestro en el libro, el transporte urbano le dio fuerte impulso al tranvía eléctrico. Cero Ujú. emisiones,
nosotros en este momento, Sonia, estamos viviendo una situación crítica de contaminación del aire en Bogotá. Y ahí vale la pena, de pronto, sugiero respetuosamente también hacer un programa de debate con otros expertos, porque nosotros nos estamos enfermando en Bogotá por el material particulado PM2.5, PM10, que se originan sobre todo de transporte urbano. Somos una ciudad que quedó corta frente al manejo de esos temas. Entonces, en unos le pegamos una proyección de modernidad, como fue tan bonito el Matadero y todas sus obras de los años 30, pero en otras fuimos dejando, aplazando para otro futuro, ¿no? Más tarde, más tarde. Eso, cojamos las tuberías de aguas servidas, conectémoslas a los humedales, que eso ahí de alguna forma se recuperan. Falso, nos tiramos los humedales. En el libro está ahí, por ejemplo, el humedal de Juan Amarillo en los años 40. Uy, eso era una belleza esa vaina. Yo creo que hubiéramos hecho un parque hermoso, parecido a esos países europeos, hay que decirlo, que tienen unos desarrollos frente a eso. Nosotros no lo tenemos. Pero si uno mira eso, o el de Mosquera Funza, ¡uf! Una cosa hermosa en los años 40. Eran verdaderos lagos naturales. Y nosotros, digo nosotros como sociedad, lo que hicimos fue conectar las aguas negras a los humedales. Esa fue la solución. Entonces, Bogotá tiene unos aciertos y unas vainas extrañas también que toca mirar. Y claro, el Matadero, que lo estamos celebrando sus 100 años, tiene ese aporte a la modernidad de un manejo. Y, y también una cosa muy chévere es la identidad, sentirse orgulloso de tener empresas, obras que uno dice, hola, se construyó una cosa bien hecha, que dure, ¿no? Y que Ujú. dure años y décadas. Uno dice, pues se siente uno contento porque paga sus impuestos y ve una obra como esa, que la universidad, pues obviamente restauró y ahora es una maravilla. Eso no solamente lo decimos nosotros, sino uno consulta mucho, le hizo un homenaje un periodista hace unos años de Noticias Uno, me acuerdo, y es eso, pero él, decía él, chévere el Matadero, se convirtió en una biblioteca, pero a la biblioteca no entra sino la gente que tiene un carnet crítica y autocrítica. De pronto me salen las orejas por eso, pero hombre, deje que la gente vaya, que consulte, que hagan charlas, jornadas didácticas, la feria del libro, bueno, no sé, alguna vaina, para que no solamente los que somos apasionados por estos temas vayamos a la biblioteca, ¿no? Es que sí, es un patrimonio definitivamente Mm. y es como un tesoro que ahora tiene la Universidad Distrital y hay que cuidarlo y qué buena iniciativa sería que la gente pudiera entrar, mirar, porque eso es una historia que lleva de muchos años atrás. Las personas que tuvimos la oportunidad de conocerlo cuando era Matadero, imagínense ustedes después, ahora convertido en una biblioteca, eso es magnífico. Y qué bueno que los estudiantes, los jóvenes, también leen la importancia del caso de esta transformación. Profesor, ¿qué aprendizajes puntuales deja el caso de el matadero distrital para la planificación ambiental de las ciudades actuales? O sea, ¿qué ejemplo nos puede dar? Sí, esa es bien interesante la pregunta. Digamos que para el caso de Bogotá, y si uno lo mira como un ejemplo para otras ciudades de Colombia, indudablemente el tema del manejo, por ejemplo, de lo que hace un matadero, que es la transformación de un producto, ¿cierto? En otros elementos de transformación comercial, requieren obviamente de un manejo muy cuidadoso. Bogotá le enseñó al país, hay que decirlo, que se pueden hacer obras de gran calado, digámoslo así, y de una visión bien interesante. Y Bogotá también tiene unas experiencias muy positivas. Claro, también tiene una ventaja muy grande, es que tiene unos municipios cerca de Bogotá que le aportan también esa ruralidad que ella misma ha venido perdiendo. Entonces uno mira en esta historia, en otros textos que tú mencionabas, que yo he hecho ahí humildemente para aportar un poco al tema, y Bogotá en este momento tiene dos grandes sitios donde se hace toda la transformación de ganado y unos 4 municipios le aportan también ese material a la ciudad, que son 8 millones de habitantes. Vamos para 11 millones y medio en total en lo que llamamos el primer anillo de influencia, que sería Bogotá y la Sabana. Y eso pues son palabras mayores, porque son obviamente unas transformaciones económicas muy fuertes allí. Eso genera trabajo bastante y eso genera una cadena productiva de gente que vende, que transforma, que transporta, que, en fin,
hace una cantidad de cosas muy interesantes. Entonces Bogotá generó toda esa cadena de valor porque por curiosidad también, yo ya tengo muchos añitos en este planeta y me acuerdo también mucho en la adolescencia el matadero distrital, porque mi tío tenía una empresa de transporte ahí al lado. Mm. Entonces, era la curiosidad de ver qué había adentro. Y en ese momento estaba cerrado en los años 80 y era toda la cantidad de negocios que había alrededor. Si uno mira esa zona, vivían del matadero, ¿no? Comercio, una cantidad de gente que se dedicaba al transporte, en fin, una cosa interesantísima. Hoy día, como respondiendo a la pregunta muy concreta de planificación, fíjate lo interesante y es cómo viene pensándose en la renovación urbana. La renovación urbana no es coger una motonigueradora y arrasar con todo, no, señor. El matadero distrital o municipal es patrimonio, como tú lo decías ahora, démosle el lugar que le corresponde en la historia, que a mí eso sí me preocupa bastante. Bogotá es una ciudad que está empezando a cometer brutalidades que hizo Sao Paulo en los años 70 y es derrumbar y acabar con cosas que son patrimonio. De hecho, es que hemos estado de buenas y si no, algunos constructores tumban la Plaza Bolívar para hacer un centro comercial. ¿Cierto? Eso sigue siendo una cosa importante. Entonces, por eso hay que rescatar muchos trabajos como los del profe Adrián Serna, ahora que me regaló hace poco un libro de patrimonio. Es eso, como no conocemos el patrimonio, pues que lo tumben, ¿no? Y eso es algo que nos toca defenderlo. Defenderlo y la distrital, como una universidad que está en varios sectores, pues tiene tal vez esa función, me parece a mí, para poder darle empoderamiento y valor a esos sectores. Ojalá la Facultad de Artes creo que se va a construir detrás, me parece, no sé si yo escuché el debate, chéverísimo porque eso da una renovación a todo ese sector. Ahora se está haciendo vivienda fuerte, hay algo de centro, bueno, en fin, una cosa bonita. Yo creo que esa transformación le va a servir, pero nos falta que la distrital se convierta en un núcleo que atraiga con ofertas culturales, con cosas en música, en teatro, en la misma biblioteca, como lo decía yo ahora, en ferias, en fin, una cosa, esa puede ser una oportunidad muy chévere para empoderar ese sector hacia el futuro, ¿no? Sí, profesor. Bueno, el matadero distrital, y usted lo acaba de decir, transformó la economía local de la capital de Bogotá en términos de formalización. Pero ¿en qué medida esa centralización de, el sacrificio de animales benefició o perjudicó a estos pequeños productores? ¿Cómo es esa Sí, situación? ¿Qué pasó ahí? es correcto. Miren, en los años 50 empezó a darse toda una transformación porque el matadero desarrolló todo su trabajo, pero en los años 50, fines de los 50, empieza a darse el florecimiento de las plazas de mercado insignes, llamémoslo así, de Chapinero, del Restrepo, en fin, las cruces, y esas plazas de mercado empezaron a darse cuenta también de la importancia que era desagregar, digamos, la concentración en el matadero distrital de la cadena productiva de la carne, ¿no? Ahí es importantísimo porque en el año 60 se crea la EDIS, la empresa digital de servicios públicos, que integra ya plazas de mercado, mataderos y tal, y aparecen los mataderos desagregados, ¿cierto? Uno de ellos, me acuerdo mucho, el de Tunjuelito, que duró desde los años 50 y fue cerrado por allá en los 80 cuando ya se vino esta crisis fuerte por tema de saneamiento. Pero están Restrepo, una cantidad de cosas. Recordemos también que años 68, 69, Virgilio Barco Vargas, que fue un alcalde muy interesante para esta ciudad, hizo un plan, el berraco, yo siempre lo digo en este libro y en otros textos, para la época el tipo tuvo una visión de desarrollo impresionante de la ciudad y para todas las alcaldías locales de la época, que eran lo que hoy llamamos alcaldías locales, implementó sistemas de plazas de mercado muy modernas con los últimos estándares en saneamiento y eso hizo que el matadero central fuera perdiendo cierta importancia porque fueron desagregándose esos trabajos en las plazas locales. Posteriormente, pues ya viene una crisis muy fuerte, no solamente sanitaria, sino también tristemente, porque hay que decirlo, junto con otra empresa que es importante que desapareció, que era la empresa distrital de transporte urbano, se fueron al suelo por malos manejos, ¿cierto? Eso la historia lo tiene muy claro ahí y desaparecen prácticamente. Entonces,
Viene el sector privado de los 90, ley 142 del 94, que entrega en manos de privados el tema, que no estoy diciendo que sea malo. El problema que me preocupa a mí mucho es que se convierta en sectores donde no se permita la regulación. Entonces, aquí es muy importante porque una de las cosas que hoy día, estos años, se debate en el Consejo de Bogotá es la proliferación de mataderos clandestinos cerca de Bogotá, en zonas rurales. En las noticias uno encuentran, descubren matadero clandestino en tal parte. Claro, eso está demostrando que hay una necesidad del consumo, una demanda de la carne y falta un control. Entonces, fíjate lo interesante de eso. Por eso la planificación no solamente es una norma sanitaria, es también decir, ojo, porque nos toca ir pensando en un futuro, qué va a pasar hacia un futuro en los próximos 10, 20 años. Acuérdate otra cosa importante, la incineración de esos residuos produce problemas ambientales muy grandes. Lo mismo lo que está pasando con los cementerios en el distrito, que generan ese tipo de material particulado. Entonces hay que ir pensando siempre con anticipación hacia dónde van las cosas para poder dar una solución ambiental, porque insisto mucho, Bogotá está empezando a haber problemas muy graves de contaminación del aire que nos toca ponernos a pensar ya qué toca hacer ahí. Sí, el Mm, tema de la ampliación de Bogotá, pues ha traído consecuencias, lo mm, digo ¿por qué? Porque el matadero en su momento fue hecho a las afueras de Bogotá, sino que como se ujú, ha ido poblando, igualmente se pensó cuando se hizo el aeropuerto. Y ahora pues los barrios que se asentaron al lado del aeropuerto, pues están sufriendo las consecuencias del ruido ambiental. Con el sí, matadero pasó lo mismo. Entonces, ese tipo de proyecciones como que no se tienen en cuenta o los expertos o los gobiernos locales y nacionales no tuvieron en cuenta cómo se iba a ampliar esta ciudad, que por el conflicto armado también hubo esos desplazamientos de comunidades, de poblaciones y que se vinieron acá a la ciudad y que iban a hacer invasiones en las montañas y demás. Digamos que de pronto sí hubo proyección, pero la verdad no se imaginaron que la ampliación de Bogotá iba a ser tan grande a través del tiempo. sí, cierto. Ahí está un poquito la propuesta que yo dejo ahí, no lo tengo acá a la mano, pero el segundo libro que hice sobre desarrollo regional y medio ambiente, que justamente dice eso, ¿no? Bogotá no puede seguir creciendo de una forma tan irresponsable, porque esa es la palabra realmente. Si uno mira lo que es la sabana de Bogotá, es un territorio que hasta los años 70, parte del 80, era la despensa agrícola de toda esta región. Ahí se producía maíz, cebada, trigo, en fin, una cantidad, fresas en Madrid, Cundinamarca, es una zona muy bonita y hoy día, si usted hace un recorrido, encuentra una serie de potreros, están esperando ahora quién compra eso para vivienda. Eso es un error que ya hizo Sao Paulo, ¿cierto? México también, esas grandes metrópolis cometieron ese error. Y por eso cuando se hizo el plan de ordenamiento territorial en el 2000, varias personas dijeron, ojo, la idea no es que Bogotá se expanda como México y Sao Paulo, sino que al contrario, no perdamos de vista los municipios y su mundo rural, porque ahí está una oportunidad para poder tener agricultura, ¿cierto? Turismo, agua potable, etcétera. Entonces, Bogotá es una ciudad que le toca, sí, claro, reconocerse como una gran ciudad de metrópolis, la quinta más grande de Latinoamérica, pero tiene que estar echando una mirada al tema ambiental regional, porque es que nosotros nos hemos dado la tarea de mirar muchas veces lo local y ese no es el tema. Los problemas ambientales son regionales. Caso del río Bogotá, que está en ese libro y en otro que dice también Historia Ambiental de la Sabana. Ese río nos da el agua en la parte donde nace, de ahí tomamos agua pura para Bogotá y después le damos la espalda, tristemente lo olvidamos y en la cuenca media y baja lo contaminamos de una forma brutal. Bogotá aporta el 70% de la contaminación, lo demás lo aportan otros municipios y hoy día la pregunta es cómo hacer para descontaminar el río Bogotá. Entonces nos toca, hoy Bogotá tiene que hacer plantas de tratamiento de agua residual. Nosotros no podemos seguir haciendo eso porque estamos no solo contaminando el río Bogotá, estamos contaminando el río Magdalena porque el río Bogotá llega al río Magdalena y de ahí contamina toda la gran cuenca del Magdalena. Entonces,
es una oportunidad para revisarnos como región. La Universidad Distrital, y esa fue una discusión chévere que hicimos hace unos años cuando se hizo el plan de desarrollo, el último, y era, la Distrital tiene que salir a mirar la región, no se quede mirando allá a Bosa y el centro, no, mire la región, le pertenece la región. Si uno mira la Universidad de Antioquia, ¿con quién es su socio estratégico? Es el departamento de Antioquia. El socio estratégico nuestro de la Universidad de Chitar es la región de Cundinamarca. Si tú miras la cantidad de muchachas, muchachos que hacen sus monografías, pasantías en todos estos municipios, hicimos un listado para un ejercicio. Uf, bárbaro, una cantidad de gente que le aporta que la optimización de la planta de tratamiento del municipio, de no sé qué, que el mejoramiento de la plaza de mercado, todas esas tesis de grado, monografías, pasantías, son chinos nuestros que van allá al municipio y le aportan. Entonces, nosotros dijimos el plan de desarrollo, la distrital tiene que verse como una universidad que es socia estratégica de la región capital. Y la región capital son los municipios de todo el departamento de Cundinamarca. Ujú. Claro, obviamente hay unos municipios que tienen más influencia, que son los 19 municipios de primer anillo de influencia, pero nosotros tenemos egresados y estudiantes haciendo trabajos en todos estos municipios. Uno se los encuentra en los municipios haciendo trabajos de grado y egresados trabajando en las empresas municipales. Hay un caso muy bonito de dos muchachos de ingeniería sanitaria que los llevaron a Agua de Dios y al otro municipio, me escapa ahora el nombre, hicieron toda la optimización de esos trabajos y allá se quedaron trabajando, justamente por lo que los engancharon y ya venga acá a trabajar, quédese con nosotros. Como ese caso hay muchos. Entonces el egresado nuestro es una persona de pronto muy anónima, pero está ahí aportándole al desarrollo, por lo menos de la región. En otros casos se encuentra uno, por ejemplo, forestales en todo lado, en los bosques de Colombia. Yo los he encontrado catastrales, topógrafos, no sé, oye, la distrital, y la dicha que es verlos allá. Además, Claro, lo es reciben a orgullo. uno. Me acuerdo un profesor también en una escuela ya nos dio tinto, no, eso de la distrital, no sé qué. Nos falta mucho eso a la luz de esta discusión del tema matadero, que es recuperarnos y dar esa identidad de lo que somos como universidad distrital, lo que le estamos aportando al país nacional, ¿no? Entonces, por eso yo agradezco estos programas, porque nos toca construir esa identidad y sentirnos orgullosos de lo que estamos haciendo por el país y por la región, ¿no? Sí, claro, es que es visibilizar la universidad, visibilizar ese trabajo de los semilleros, todas esas investigaciones, los mismos institutos que hay en la universidad que la misma comunidad universitaria a veces no conoce, pero que aportan mucho para la ciudad, porque somos la Universidad de Bogotá y obviamente para sus alrededores. Profesor, volviendo al tema económico del matadero, eh, ¿qué impacto tuvo en la generación de empleo, ¿no? Directo o indirecto en la ciudad? Y también cómo contribuyó el matadero a la integración, usted hablaba de lo rural, entre el campo, que pues eran los productores ganaderos, pero también la ciudad, que eran los que consumían la carne. Sí, es cierto. Miren, cuando uno mira el tema de los 400 años de Bogotá, en los años 30 y tal, se da cuenta uno que, claro, es una ciudad pequeña, año 27 estamos hablando de 200.000 habitantes, claro, ya después fue creciendo un poco más, pero aquí en ese momento había una conexión muy fuerte con lo rural. Acordémonos que el matadero está ubicado en la calle 13, Avenida Colón para la época, y esa era la conexión que teníamos entre Bogotá y la ruralidad de la sabana. Claro, más que otros lugares. Entonces, eso era un punto de encuentro de mercados. Por eso el mismo San Victorino tiene su razón de ser en donde está, porque ahí venían todos los mercados de los municipios vecinos que traían sus productos para la venta y eso tenía una conexión con el mundo campesino. En este libro de historia ambiental y en otro que trabajé ya en la sabana, lo que yo muestro ahí es justamente cómo esa ruralidad no se perdió nunca, sino al contrario, se mantuvo durante muchas décadas porque muchos de los bienes, digámoslo así, que demandaba la ciudad, los teníamos a la mano, o sea, no teníamos que traer cosas de muy lejos, salvo otros productos ya de medicinas, de químicos, etcétera, pero aquí teníamos a la mano. Entonces, eso creó una cantidad de cosas como el transporte urbano, por ejemplo, que está en un documental que yo hice que se llama La Sábana de Bogotá, el desafío de la ciudad-región, donde yo entrevisté a los viejitos, les digo yo con todo respeto, a los habitantes adultos mayores de municipios como Tenjo, Tabio,
Y por ejemplo, este tema del transporte era clave. Ahí surgieron en los años 40 las primeras empresas de transporte urbano de Chía, Bogotá, de Tenjo, Tabio, toda esta zona, la empresa Flota Águila, bueno, y eso crea unas condiciones de transporte muy fuertes, camiones, cosas de transporte para llevar productos, y se dinamiza la economía de un país. Nosotros tuvimos ferrocarril, estimada Sonia. Sí, Tuvimos profe. tremendo ferrocarril en el siglo XIX, que uno queda asombrado. Ahí está también el trabajo del profe Adrián Serna, yo lo recomiendo mucho por eso. Y en la historia ambiental, ahí lo mencionamos, años 1867, 1890 y pico, se hicieron los grandes trazados del ferrocarril de la Sabana que conectaba el país. O sea, tuvimos una modernidad, carajo, pero envidiable, y por ahí entraban mercancías, traíamos cosas. Entonces, la pregunta muy interesante porque el matadero en sí es parte de una cantidad de empresas de ese momento, en este caso públicas, que generaron y dinamizaron, digamos, la economía local. Mucho del tema tiene que ver también con la articulación de las demandas crecientes, ¿no? El hecho de que la gente pueda acceder a comer carne es un avance en términos de mejorar calidad de vida, sobre todo en la infancia. Y esto es algo que sigue siendo todavía un tema de discusión, porque muchos de los temas que se ven acá es que es un bien costoso para la época. Claro, obviamente, porque era difícil que la gente accediera por un tema monetario, pero obviamente cuando uno mira cómo se desagrega eso en plazas de mercados locales, ya empieza uno a ver la calidad del producto, la calidad del consumo, de la mejoría, y se da uno cuenta la cantidad, la oferta que tiene esta región, que es impresionante en frutas, en verduras, en todo esto, que uno dice, por Dios, esto es un paraíso realmente. Además es muy barato en términos reales. Uno ve en Sao Paulo y va a tomarse un juguito allá en una cafetería, esa vaina vale mucho. Una papaya ahí, una cosita chiquitica, vale 40, 50 mil pesos. Acabo de comprar hace poquito una en 6.000 pesos, una vaina así, no dice, esto es una bendición. Entonces, Bogotá tiene una ventaja muy grande porque tiene toda una red a su servicio de transporte y eso dinamizó. Matadero Municipal es un ejemplo de cómo se puede dar ese valor agregado a a toda esa cadena y eso te hará de otras cosas, ¿no? El tema del cuero, por ejemplo, para la Mm. talabartería y toda esta industria. Los curtiembres, Sí, sí. uy, eso es una cosa interesante, porque bueno, ambientalmente ahí hay unos errorcitos, pero económicamente trae otros beneficios. San Benito es un barrio del sur de Bogotá donde se ha hecho todo este tipo de trabajos y muy articulado con el barrio Restrepo. El barrio Restrepo es un barrio histórico porque ahí se configuraron las primeras industrias de calzado, ¿no? Hoy día uno vaya a mirar y hay industrias hechas por manos colombianas con muy buena calidad que le compiten realmente al mercado internacional y uno, claro, sin embargo, claro, el manejo de las curtiembres ha traído otros temas ambientales que hay, eso sería un tema de otra charla, pero digamos que todas estas cadenas productivas generan trabajo, empleo en Bogotá y la región, porque es el tema. Ahora que viene el tema del metro, ahora que viene el tema del tren de cercanías, que es una cosa muy bonita que ojalá se haga, una oportunidad para recuperar un poco la conectividad de lo que fuimos hace 100 años, cuando estaba el Matadero y la estación de la Sabana, ¿no? Que es otro tema que vale la pena mirarlo después, porque está ahí nomás pasando el- la sede de la biblioteca nuestra de Paiva, está toda la conexión de la Sabana de Bogotá con la región y con el país y con el mundo porque este es un país bendecido por una cantidad de cosas. El actual gobierno ha planteado la necesidad de construir un ferrocarril de Buenaventura con el litoral norte y no tiene nada descabellado, al contrario, es una visión de desarrollo anticipado, ¿cierto? Que nosotros lo tuvimos y lo botamos a la basura. Tristemente, esa es un poco la realidad, ¿no? Y profesor, en el tema económico también enfoquémonos en cómo afectó o cómo influyeron los costos ambientales del matadero en la economía de la ciudad. Y a largo plazo también hablemos de eso. Sí, sí, sí. El matadero municipal o distrital, yo lo llamo todavía así porque es el enfoque que le queremos dar. Acordémonos que tiene unos procesos que para su época eran avanzados, pero que con el tiempo empezaron a hacerse obsoletos. El tema de la incineración, por ejemplo, es uno de ellos, y el tema del vertimiento de residuos
líquidos y sólidos a los sistemas de alcantarillado. Entonces, eso empezó a ser poco competitivo el matadero frente a otros que tenía la región y los sectores urbanos. Y claro, obviamente por ser público también estaba en la mira, y es lógico que sea así, de las entes de control para mirar un poco el tema ambiental. ¿Cuándo surge realmente este tema, esa preocupación realmente, no? Ya uno empieza a mirar en los años 80 y tal, 90, con la nueva irrupción de normas ambientales, con el tema del desarrollo sostenible como tal, ya el matadero, como lo planteamos, no es viable, ya no tiene sentido. Por eso, el paso que dio la Universidad de Chihuahua, que me parece muy bonito, que fue adquirir el predio y restaurarlo, es eso, es decir, sirvió para el desarrollo, pero nosotros no vamos a tumbar eso a la historia, al contrario, le damos el valor. Ese es un tema importante porque hoy día la pregunta tuya es chévere por eso. Esos costos ambientales del desarrollo nos toca empezar a revisarlos muy claramente, y empezar a mirar si el que contamina paga, que es una cosa que yo no estoy de acuerdo con eso, o mejor, si si métodos o los estrategias para la recuperación de las cosas que hemos acabado, que hemos contaminado, se pueden hacer no solo como una sanción, sino más bien como un proceso que nos eduque y nos vuelva a dar el valor a las cosas. El caso del río Bogotá, que yo digo, hay que recuperarlo, sí, pero toca hacer incentivos tributarios con las empresas. De pronto hay que hacer esfuerzos muy duros para que las empresas se vinculen y, más allá de la norma coercitiva, configurar todo un sistema para que podamos recuperar lo que hemos perdido. Insisto en el caso de la calidad del aire, porque es un costo ambiental, ¿no? Entonces, ¿costo en qué sentido? En que nos estamos enfermando y nos toca irnos al médico. Y esos picos respiratorios se disparan justamente por eso. Si tú miras el indicador el IVOCA, el índice de calidad del aire de Bogotá, uno dice, uy, hijo de madre, tenaz. Hay zonas como Bosa, por ejemplo, localidades donde hay una alta concentración. Dice, pero Bosa no tiene, ¿qué es lo que pasa? No tiene, digamos, grandes sectores de tráfico. No, es que hay industrias que están en Soacha y Bosa, que por el régimen de vientos contamina toda la región. Entonces, esos costos ambientales hacen que nos pongamos a revisar muy bien hacia el futuro que es. El matadero ya no tenía sentido como funcionaba ahí hasta los años 90, porque ya no habría que haber hecho una reconfiguración completa de los procesos, y también para la época desagregarlo y trasladarlo fue la mejor opción, creería yo, hasta el momento, aunque también tiene unos problemas muy grandes con el río Tunjuelito y el Fucha, que eso hay que mirarlo después, porque estas grandes frigoríficos, no, el nombre no me acuerdo ahora, San Martín, bueno, no me acuerdo el otro, siguen haciendo vertimiento y tal. Bueno, en fin, hay que mirar un poco eso, porque ahí están las entidades que controlan los temas, pero sí es importante mirar cuáles son los costos ambientales del desarrollo, y el matadero en su momento aportó fuertemente, pero también se volvió imposible. Ahí también hay que mirar un poquito un trabajo que hizo la alcaldía hace unos años, que es un directorio de todo el mundo empresarial de los años 40. Solamente ahí me llamó la atención eso. Y ahí encontré, por ejemplo, mencionar uno solo que me llamó la atención, que es la fábrica de pastas El Gallo, que trajo un italiano por allá a comienzos de siglo, y ese italiano era el abuelo de un señor que yo conocí, que era el maestro Nelson Facchini. Es una historia bien bonita, porque ese predio lo recuperaron, lo convirtieron en patrimonio, y hoy día me enteré que es un restaurante y se volvió un sitio. Fíjate, la Plaza España, que a uno le da miedo y le mencionan eso, uy, me va a atracar allá. No, mire que uno va y empieza a mirar cómo le están renovando. Y esta fábrica de pastas ahora es un restaurante. Uno va y hace su reserva y todo chévere, y va y camina por ahí, no, ya pierde el miedo, ¿no? Se pierde el Sí. miedo. No, venga, acérquese a la Plaza España, que eso es un eh, lugar, además, muy bonito. El Hospital San José, que es una cosa hermosa, patrimonial, y empieza a reconocer otra ciudad. Fíjate lo interesante, lo que hizo la Distrital con el Matadero, que fue quitar ese carácter miedoso de que eso era peligroso. No, mire lo que se puede volver un sitio
atractivo para la gente que quiera visitarlo, ¿no? Sí, a veces por el miedo, Mm. pues perdemos esa oportunidad de conocer sitios, lugares maravillosos históricos de nuestra ciudad. Son lecciones definitivamente que deja el Sí, caso del Matadero Distrital para pensar, pues, modelos económicos urbanos sostenibles e inclusivos aquí en nuestra sí. ciudad de Bogotá. Profesor, si se construyera hoy una infraestructura similar, ¿qué aspectos serían completamente diferentes que usted dice, no tengan en cuenta esto, sobre todo en términos ambientales y normativos? Sí, mire, cualquier cosa que nos va a tocar ver hacia el futuro también implica básicamente aire, agua, trabajar esas dos variables y hacer cumplir la ley. Es que lo chistoso en esto, ¿verdad? Lo asombroso es que la ley ya lo está diciendo. Lo que pasa es que no se cumple la ley y eso es el problema fundamental con muchos sectores empresariales. Agua, aire. Aire, hay que hacer filtros, ¿cierto? No, haga su empresa, señor, hágale, microempresario, lo apoyamos. Aquí la Distrital tiene ingeniería industrial, lo asesoramos. Construya su filtro con ingeniería ambiental, lo apoyamos allá y de verdad lo hacen, ¿no? Los muchachos acá lo hacen. Y hágale para adelante. Agua, me construya y diseñe, lo estamos haciendo nosotros. Pequeños sistemas de tratamiento de agua residual. Un caso X de ingeniería sanitaria. Estos muchachos van y asesoran, por ejemplo, condominios turísticos en la región para que esos pequeños hoteles hagan pequeñas plantas de tratamiento de agua residual. Mire que sí se puede. Y eso hace más atractivo, hace menos complicado el problema tributario, en fin, eso funciona. Entonces, eh, es la historia de Colombia. ¿Para qué yo me pongo a respetar las normas ambientales? Eso me sale muy caro, es una complicación del Estado. No, mire, mírelo, y si usted lo analiza, es un beneficio para todos. Yo digo, monté mi hotel allá en un sitio cerca de La Vega, en Cundinamarca, ¿cierto? No estoy contaminando el río, eso lo atrae la gente, al turista. Al turista valora mucho eso, por ejemplo. Estamos mejorando el sistema del transporte urbano en la zona central de Bogotá para hacerlo más atractivo. Eso hace que la gente vaya a la ciudad y lo recorra. Entonces, fíjate lo interesante cómo es volver a recuperar un poco el sentido de lo práctico y del valor que tiene lo ambiental, no como un costo, es un beneficio. Ujú. Eso ha venido siendo un trabajo largo de años, ¿no? De años. Ahí está la Cámara de Comercio metida, está una cantidad de instituciones, pero nos toca dar una pelea para que, no, para que tomemos conciencia de que esto no es un costo, sino al contrario, es un beneficio por donde uno lo ve, ¿no? Claro, profesor, Mm. y que eso, y es hacer memoria, ¿no? Pero memoria para aprender. Esto es una experiencia de aprendizaje histórico para tomar decisiones responsables sobre el desarrollo urbano y ambiental. Todo lo que usted nos ha dicho definitivamente lo tenemos que traer a colación cuando los expertos vayan a pensar en construir algo, pues tener en cuenta pues esos ejemplos anteriores y el caso del Mm. Matadero y otros lugares de la ciudad de Bogotá. Profesor, de verdad es muy interesante esta charla. No sé, me gustaría que dejara un mensaje final a todos los que nos están escuchando a través del dial 90.4 FM Estéreo y también a través de nuestras redes sociales sobre este tema tan interesante sobre la conmemoración de estos 100 años del Matadero Municipal, hoy que es la sede aduanilla de Paiva de nuestra Universidad Distrital. Sí, no, yo agradezco mucho el trabajo que vienen haciendo ustedes, Cristian, que es una persona, Cristian Chizaba de la biblioteca, muy inquieto para dinamizar, modernizar. La biblioteca no es un poco viejito, allá que vamos con, con una bata blanca, ya no es la biblioteca que le ha dado, ese carácter que le dio este hombre, Cristian, ha sido muy chévere en las clases, consultar las bases de datos, todo esto. Mi mensaje es ese, miren, acérquense a los libros, a los textos, y eso lo estamos haciendo desde la formación de los muchachos de pregrado, y los ve uno encarretados ahora con estos temas. Inclusive, Chisaba decía algo muy interesante, el tema de la inteligencia artificial no es para salir corriendo que nos van a, no, incorpórela, pero tenga cuidado con algo que se llama la ética, para que después no terminemos haciendo vaina. Por eso yo insisto en estos libros, digitalicemos algunos de estos. Por ejemplo, este libro lo han fusilado en trabajos de grado y yo digo, ¿por qué no le dan el crédito? Mire el esfuerzo, no mío, de la universidad. Entonces, digitalicemos esto y verá que no tenemos ese lío. Algunos, ¿no? Algunos libros. Y volver a recuperar la biblioteca como un espacio para la consulta.
y que la gente vaya y vuelva a recuperar ese espacio para que tengan alternativas, el teatro, la música, tantas cosas que la Facultad de Artes puede hacer allí y podemos hacer, convertir ese matadero, que era matadero, como lo ha venido haciendo la Distrital, la Universidad Distrital, en un punto de irradiación de la cultura. Es un ejercicio que nos toca a todos, ¿no? Entonces, ahí está una apuesta bien bonita para los próximos años también seguir trabajando en ese sentido, ¿no? Así es, profesor. Pues el matadero municipal refleja con claridad cómo Bogotá ha transformado su relación con el entorno. Nació hace 100 años como una solución sanitaria ubicada a las afueras de la ciudad para aislar residuos, olores y riesgos, lo que implicó adaptar el territorio, intervenir redes de agua y reorganizar dinámicas urbanas hacia el occidente. Con el tiempo, pues ese mismo espacio evidenció los límites de ese modelo industrial, contaminación, cambios en el uso del suelo y también presión sobre los ecosistemas hasta su cierre en 1993. Hoy, insistimos, para que vayan y lo conozcan, convertido en biblioteca, simboliza un giro profundo de un lugar asociado a la explotación y transformación de la naturaleza a uno dedicado al conocimiento, la memoria y la reflexión ambiental. Profesor Jair Preciado Beltrán, muchas gracias por haber estado con nosotros, por compartirnos pues todo lo que usted nos ha dicho durante este espacio. Muchas gracias a ustedes, estamos a la orden para otros temas, muy amables.